queremos recordarte que la vida puede ser más libre, auténtica, feliz y llena de high vibes. Bienvenidos a un espacio donde elegimos mirar hacia adentro para crear magia desde el alma. La vida que sueñas es posible. High vibes y hecho está. Hola, ¿cómo están todos? Estamos felices de estar aquí. El día de hoy tenemos nuestro primer invitado. Hemos invitado a nuestro amigo que es coach de Breathwork, Mauricio. Y bueno, queremos profundizar el día de hoy un poco en el trabajo de sombra, todo esto que le llamamos el shadow work, ver ese lado que a veces negamos, que a veces reprimimos, que a veces no abrazamos, porque ya sabemos que nadie se ilumina fantaseando figuras de luz, sino haciendo consciente su oscuridad. Bienvenido, Mauricio, a La Vida en High. Hola chicas, muchas Mauri. gracias por invitarme. Gracias Genial por estar venir. acá para conversar ya sea de respiración y también de trabajo de sombra, ¿no? Qué lindo. Eres nuestro primer invitado y me Qué hace muy honor. feliz. Me hace muy feliz que estés acá y que estemos hablando de eso, porque para mí la respiración es encontrarte con tu propia medicina, con darte cuenta de que adentro tuyo están todas las respuestas, pero a veces hasta la respiración te hace verlo hasta de una forma física, ¿no? Es una de las maneras de que yo encontré que hay medicina dentro mío, ¿no? Entonces, y me parece algo que si hay personas que están de repente buscando como incursionar en algún tipo de práctica espiritual o en algún tipo de práctica para calmar su sistema nervioso, para tener una vida en high, creo que la respiración puede ser de esas herramientas que te pueden acercar un poco a este mundo, ¿no? Como que es bien amable a nivel, o sea, hay diferentes niveles, ¿no? Entonces te puede dar un nivel introductorio como te puede dar un nivel de conexión máxima con la divinidad. Sí, totalmente. Y lo bonito de la respiración es que en realidad lo puedes abordar desde distintas aristas, ¿sí? Dependiendo también, por ejemplo, de tu sistema de creencias. Al menos en cómo lo utilizo yo, a mí me gusta cruzar espiritualidad con conciencia. Y la respiración te da eso, ¿no? Puede ser una herramienta de mucha conexión espiritual con la creación misma. Pero también si, por ejemplo, no te interesa nada de eso y no crees absolutamente ni siquiera en una conciencia más elevada o lo que sea, vas únicamente a la ciencia y cómo opera la respiración en tu fisiología, básicamente, en tu cuerpo, con datos científicos puros y duros, ¿no? Entonces, en sí, yo tengo una pregunta para ustedes, chicas. Yo comienzo la entrevista con una Mira, el pregunta. entrevistador nos entrevista, me encanta, me encanta. O sea, ¿cuándo fue la última vez que aprendieron a respirar? ¿Cuándo fue la última vez que aprendí a respirar? O sea, Es como, claro, ¿no? sí. Nadie nos enseñó a respirar en ese Nadie sentido. nos enseñó a respirar. O sea, Solo en una clase de respiración, ¿no? claro, salimos La del última vez útero de fue, nuestra claro. mamá, ¿no? Y automáticamente, claro, comenzamos a respirar porque es una función vital, obviamente. Claro. Se activa el campo neuronal específico para manejar, digamos, el mecanismo de respiración, pero quedó ahí. Es igual, por ejemplo, Pero cuando... eso llega a ser automático. Claro, y la respiración es la única función vital que funciona a nivel inconsciente, como ahorita, no estamos pensando cómo estamos respirando, pero también es esa función vital que podemos controlar, darle un patrón específico, darle un contenido específico. Hacer consciente lo inconsciente. Exacto. Entonces, claro, es como, en realidad nos deberían enseñar a respirar. Claro, nos enseñan a comer y no nos enseñan ni a respirar y a veces ni a dormir, que también hay como cierta técnica y cierto, bueno, bastante bienestar en un buen descanso. Y creo que la respiración está muy asociada, ¿no? Una vez me enseñaron que cuando respiras por la boca cuando estás durmiendo, es como si tuvieras tu carro estacionado, pero con el motor prendido. Entonces realmente no descansas. ¿A qué se debe esto? O sea, ¿nos puedes contar un poco sobre cómo funciona la respiración en nuestro cuerpo, la respiración nasal, por la boca, todo lo que quieras compartir? Antes de entrar así bien específico a ese tema, lo que mencionas de la respiración por la boca, para ciertas técnicas específicas es positivo. Incluso, obviamente, cuando hacemos ejercicio, también empezamos a intercalar, digamos, entre la respiración nasal y la respiración por la boca, que tiene que ver más o menos con el flujo de aire. Necesitamos llevar mayor flujo de aire cuando estamos ejercitándonos. Claro. Pero si en el día a día respiramos por la boca
o al dormir es pésimo, ¿no? Claro. Incluso hasta puede cambiar nuestra fisonomía, los huesos de la cara también empiezan a cambiar. Qué Y loco. específicamente a esa pregunta es porque por la boca, o sea, nuestro órgano principal es la nariz, ¿no? Que también tiene los filtros necesarios para calentar el aire, para poner freno a ciertas bacterias que también podemos respirar durante el día y en cualquier momento, ¿no? Y además producimos, después lo voy a explicar un poco más, óxido nítrico, que también es una barrera para combatir cualquier tipo de enfermedades. Entonces, por ejemplo, es importante que la gente entienda, hay como dos ramas dentro de la respiración que podemos entender. La respiración consciente y la conciencia de respiración, ¿sí? La conciencia de respiración es ahorita si solamente empezamos a observar cómo estamos respirando. O sea, simplemente lo observas. Y la respiración consciente es cuando ya conscientemente tomas control de tu respiración para un propósito determinado. Entonces, claro, te dicen, vamos a una clase de respiración, es como que me voy a sentar ahí a respirar, sí, te vas a sentar Sí, ahí a respirar, pero efectivamente. de una manera determinada. Y también puedes imaginar tu respiración como si fuese, imagínate una farmacia, ¿sí? Y hay muchos remedios. Entonces, dependiendo para qué necesites tu respiración, tomas Activas. uno. Entonces, una técnica específica para tal cosa. Entonces, ¿cómo opera la respiración en nuestro cuerpo? Últimamente estoy pensando mucho cuando se habla, por ejemplo, de lo que es energía vital. Cuando se habla de prana, por ejemplo. Cuando se habla de chi, de ki, ¿no? Que básicamente son términos espirituales, místicos, de tradiciones ancestrales, ¿no? Sobre todo cuando se habla de prana, que es un poco el más conocido desde términos yógicos. Entonces, pero no solamente termina siendo un término espiritual, sino científico, y que accedemos a la respiración a través, gracias a nuestra respiración. ¿Por qué? Porque cuando respiramos tenemos que pensar que primeramente ocurre a nivel celular. A nuestros trillones de células, cuando respiramos, entra oxígeno con la hemoglobina, ¿no? Con glucosa, y esto va y genera algo que se llama ATP, ¿sí? Trifosfato de niacina, no es necesario que lo aprendan, ATP, dióxido de carbono y agua. Y ese ATP y este conjunto de gases de CO2, O2, que ocurre al respirar, es lo que crea la chispa, esa energía vital para que podamos estar vivos. De hecho, es bien interesante cuando ves esto en un microscopio, cómo ves literalmente la célula encenderse cuando sucede todo este proceso que Claro, mencionas. finalmente es alucinante, porque es lo que nos mantiene vivos. Es esa energía que respiramos, digamos, el prana, y que luego se activa en nuestras células. Entonces, y empieza a ser un paralelo, ¿no? Justamente la importancia de la respiración para entrar en contacto con un nivel más elevado de conciencia, más allá del cuerpo, más allá de las emociones, más Como allá si de le las pusieras narraciones esa del ego. información a tu célula. Claro, entonces... Más allá de los Información 5 divina, le metes sentidos. divinidad a la célula. Exacto, y es alucinante, pues, porque Sí. ocurre Lo a empiezas a nivel percibir. celular. Ujú. Y estamos compuestos de trillones de células. Claro. Entonces, Y con los sistemas nerviosos, por ejemplo, ¿qué sucede? ya, entonces vamos a ponernos un poco más técnicos aún, ¿no? Ajá, Aún. Porque, claro, con la respiración es como un superpoder. ¿Sí? A veces no encuentro otra palabra porque la palabra empoderar ahora se utiliza absolutamente para Para todo. todo. Sí, pero en realidad es como con la respiración retomas y reconoces y recuerdas el poder que tienes para cambiar tu frecuencia, para cambiar tu nivel de conciencia. Eso, Porque me encanta. es loquísimo cómo literal es una herramienta que mueve la energía en tu cuerpo, o sea, literalmente la mueve. Entonces, si tienes energía densa o estás cargando energía densa, puedes mover esa energía a través de la respiración. O sea, incluso creo que es algo que intuitivamente lo hacemos también. Cuando alguien está muy, ¿no? Te dicen, cálmate, respira. Respira. Ok, respiras profundo, entonces es hasta intuitivo lo hacemos, pero qué lindo es poder tomar conciencia de esto para usar esa herramienta en los momentos que la necesitemos, ¿no?
Totalmente, ¿no? Y eso que mencionas tú, que intuitivamente lo hacemos, claro, en realidad el cuerpo es recontra sabio y sabe sabio, qué por hacer en qué supuesto. momento, ¿no? Y antes de ir por ahí y volver al sistema nervioso, porque si no me voy, ¿no? Chao, sistema nervioso. Lo que pasa es que la respiración se puede hablar muchísimo, ¿no? Demasiado. Y Increíble. Sí. por muchos factores, pero nosotros tenemos el sistema nervioso autónomo en nuestro cuerpo, sí, que es el que se encarga básicamente de realizar todas esas funciones que nosotros no tenemos que pensar, ¿sí? Ujú. La digestión, la dilatación de pupilas, el ritmo cardíaco, lo demás. Entonces, dependiendo de cómo respiramos, activamos o el sistema nervioso autónomo simpático o el sistema nervioso autónomo parasimpático. El simpático es la respuesta de nuestro cuerpo, de nuestro sistema nervioso al estrés. Es huir o enfrentar, huir o luchar. Sí, y el parasimpático es el de relajación y restauración del cuerpo. Por ejemplo, la digestión pasa por el parasimpático. Cuando lloras, pasa por el parasimpático. Y más bien el simpático, que parece que de simpático no tiene nada, porque nos coloca en posición de estrés, es el momento cuando sientes que hay alguna amenaza, ¿no? Y es recontra positivo tener esa respuesta porque La o sea, necesitamos, no hubiéramos ¿no? llegado a donde estamos. Claro. Supervivencia. ¿No? Supervivencia, básicamente. Si viene un carro, Necesitas se activa reaccionar. el simpático, me tiro para un lado, ¿qué hago? Corro, lo que sea. O viene un tigre diente de sable en la época de las cavernas a comerte, ¿no? Claro, y me encanta porque acabas de hacer algo y te estaba mirando con atención la cara y tú dices, viene un carro y has hecho así, y has respirado por la boca, que justamente es lo que hablábamos hace un rato, que Claro. la boca te activa el sistema el simpático, y O sea, la nariz el simpático, ¿no? no tanto así, es más la inhalación, sí, está emparentada con el simpático. Con el simpático. Y la exhalación con el parasimpático. Ah, qué lindo. Entonces, cada vez que terminamos una situación de estrés, ¿uno qué hace? Por fin acabó. Por fin se fue esta persona. ¿No? Entonces, porque esa es una señal de alivio que le das al cuerpo. Claro. ¿Sí? Entonces, Ah, ya, tú no lo asocias con o la boca o la nariz, sino con la inhalación y sí, la o exhalación. sea, cuando inhalas, se activa más el simpático. Ok. Incluso tu ritmo cardíaco se acelera. Cuando exhalas, está relacionado con el parasimpático, el ritmo cardíaco desacelera. Incluso ahorita que inhalamos normalmente y exhalamos normalmente, el ritmo cardíaco varía. Apenas, pero varía. Sí, que tiene que ver con flujo sanguíneo, cuánto entra, cuánto sale y demás, ¿no? La cavidad también y demás. Pero eso sí es importante saber, ¿no? O sea, la inhalación simpático, exhalación parasimpático. Entonces, claro, tú dices, ¿qué necesito activar? Recordemos que la respuesta de estrés es importantísima, es necesario tenerla. Producción de adrenalina, producción de cortisol y demás. Pero si estamos en constante posición de estrés durante el día, ahí ya viene el problema. O sea, es necesario estresarse en el momento que tienes que estresarte. Pero si todo el día ya estás estresado, estresada por las noticias, por el novio, por la novia, porque tu mente Ahí ya se está hace en tu el futuro, estilo de Tráfico, vida. ¿qué le claro. pasa? El Tu tráfico, lo que modus sea. operandi. ¿Y eso qué hace? Hace que respires de determinada manera. Y cómo respiras, a su vez, afecta cómo te sientes. Entonces, Es un círculo vicioso, básicamente. Círculo vicioso. Entonces, claro, cómo respiras afecta cómo te sientes. Cómo te sientes afecta cómo piensas. Cómo piensas afecta cómo Cómo actúas. sientes, cómo actúas, Y va tus para otro lado, ¿no? hábitos. Entonces, claro, Y cómo vibras. claro, si estás estresado, por ejemplo, si yo me estreso, voy a respirar de una manera mucho más errática y me voy a empezar a hiperventilar, Claro. ¿no? Como- Entonces, y esa respiración que nace del estrés va a retroalimentar más estrés. Entonces, eso. Entonces, el poder que tenemos de decir, Parar. aguanta, voy a tomar control de mi respiración para justamente romper Parar. ese ciclo, ¿no? ¿Y cómo exactamente respirarías en una situación De estrés, de estrés? lo primero es Botarlo todo. y exhalar más tiempo. ¿Sí? Exhalaciones prolongadas. Exacto. Entonces, primero, o sea, que es poco a poco que va con disciplina. Y cuanto más lo hagas, ya lo vas a hacer más inconscientemente, es tomar conciencia de cómo estás respirando. En cualquier momento. A ver, ¿cómo estoy respirando ahorita? Entonces, primero tomas conciencia de tu respiración y luego, si ya dices, tengo mucha ansiedad, necesito bajar esto, puedes empezar a inhalar por 4, por la nariz, y exhalas por la boca por 6, por 8.
un ritmo de 4-6, 4-8 sería muy, muy beneficioso. Y, por ejemplo, justo ahora La me has cara hecho cambia. acordar, claro, Nosotros hacemos eso que tú nos enseñaste, lo hacemos con el equipo de la agencia de publicidad del Betia, ujú, y tú ves, todos llegan como un poquito así, ¿no? No es que estén molestos, pero un poquito con la cara así, y hacemos esas respiraciones, una vuelta de 10, de inhalar por 4 y botar primero por 8 y luego por 10, y la cara de la gente está como... claro, porque ahí, Es otra ¿qué está cosa. pasando? Al exhalar más tiempo, estás activando el parasimpático, Claro. relajación y restauración. Y estás bajando los niveles de estrés y ansiedad. Y hay un neurocientífico que se llama Andrew Huberman, que tiene su podcast también, que es así, habla pues de todo. Invitado. Sí, olvídate. Siguiente olvídate. invitado, los 4 Es acá. como un modelo a seguir. Entonces, él hizo una comparación, ¿no? O sea, ¿cuál es el método más eficaz, más rápido, con el menor tiempo Y que no tiene costo. y que no No tiene tiene costo, costo, completamente ¿no? gratis. Para bajar lo más rápido posible niveles de estrés y ansiedad? Y él comparó respiración, todo lo que es breathwork, meditación y, por ejemplo, hacer ejercicio. Entonces, de esos tres, ganó breathwork. O sea, la meditación, en ese sentido, él siendo neurocientífico y demás, o sea, más lo veía como incremento de memoria, creatividad, concentración. Pero para bajar niveles de estrés, si estás muy estresado y te sientas a meditar, tu mente va a estar corriendo todavía, va a ser muy complicado. Entonces, dentro de la respiración, hizo una comparación del suspiro fisiológico, la respiración cuadrada, ¿sí? Y otra técnica que es Wim Hof. O sea, podríamos empezar a hablar muchas cosas, pero... Y de esas tres, el suspiro fisiológico fue el más eficaz. Que esto es algo que los que están viendo este podcast pueden hacerlo, ¿sí? El suspiro fisiológico consta de 2 inhalaciones, pero no inhalaciones iguales, sino la primera inhalación es... Y luego con lo que te queda de aire, así un poquitito, vuelves a inhalar y luego viene de una exhalación larga y prolongada por la boca. ¿Eso cómo se llamaba? Suspiro Fisiológico. Ese patrón nos sirve entonces para calmar ansiedad, calmar Estrés, niveles de estrés. estrés lo más rápido posible. Lo más rápido. Incluso haciéndolo una sola vez ya es efectivo. Esto tiene que ver también con los niveles de oxígeno y dióxido de carbono en nuestro cuerpo. Y esta técnica lo que hace es poner al máximo de su capacidad nuestro sistema respiratorio para balancear los niveles de oxígeno y dióxido de carbono. A mí me parece muy importante que, por ejemplo, este tipo de información la tuviese literalmente todos los médicos. Claro. O sea, porque digamos, cualquier enfermedad en algún punto te genera al paciente niveles de estrés y ansiedad. O sea, el De hecho, están atravesar una generadas por el enfermedad. estrés. Claro, pero, Claro. pero en el hecho de atravesar una enfermedad con todo lo que requiere, ¿no? Entonces, si un médico le pudiera a sus pacientes acompañar en este sentido, me parece increíble, sobre todo aquellos que conocen el cuerpo humano de la forma en la que se supone deberían conocerlo, ¿no? Pucha, Claro. totalmente. No, pero muchos Un golazo, sí, ¿no? muchos Totalmente. sí lo conocen. Y otra, haciendo este ejercicio, cuando lo contabas, se me ocurrió preguntarte, bueno, me apareció preguntarte que cuando respiro, el aire se va acá. Pero porque yo ya he hecho sesiones de respiraciones, se va a mi pancita y ahí me siento bien. Pero a veces respiro y cuando estoy así como acelerada y el aire se queda en el pecho. ¿Hay como una técnica recomendada o es indistinto y es una experiencia personal? Sí, es una experiencia personal y tienes que ir viendo también que se adecua más a ti, ¿no? Porque tú cuando hablas de que se va abajo, en realidad podríamos empezar a hablar del diafragma, que es nuestro principal músculo de respiración. Y el diafragma, si tengas una respiración errática, entrecortada, lo que sea, siempre se va a poner en activación. Se va a activar. O sea, si no se activa el diafragma, no puedes respirar. Claro. ¿No? Entonces, claro, es empezar a llevar tu percepción y tu práctica y la forma en que respiras a ver cómo se mueve tu cuerpo, ¿sí? Bueno. Sí, claro que sí. Si solamente empiezas a respirar por el pecho, lo más probable es que no lleves suficiente flujo de aire a tus pulmones, ¿no? Igual se va a poner en activación el diafragma, sí. Pero sí está la respiración diafragmática, que también se ha popularizado bastante y también todas las personas que también van a clases de yoga y demás
lo realizan, ¿no? Que es básicamente concentrar el movimiento en el abdomen y sobre todo también en los músculos intercostales. ¿Sí? Porque al final cuando respiramos, en realidad también se activan un montón de músculos secundarios, desde el cuello, en la espalda y demás, ¿no? Pero es importante empezar a sentir cómo respiras y cómo te sientes al respirar. Y llevar tu atención, por ejemplo, al diafragma, ¿no? Que básicamente lo podrían ubicar debajo de las costillas inferiores, un poquito abajo, ¿no? Que es lo que hace que el diafragma, cuando inhalamos, el diafragma baja y da justamente el espacio en nuestra caja torácica para que los pulmones se inflen de aire y los músculos intercostales se mueven por un costado. Y cuando exhalas, todo vuelve a su nivel. Y Mauri, ok, hemos hablado, por ejemplo, de este tipo de respiraciones que es más para el tema de la ansiedad, el estrés, pero casos de repente que necesitas más activación, como por ejemplo estados de depresión, ¿no? Que son estados en los que estás sin energía vital. ¿Es la misma tipo de respiración o tiene que cambiar? Cualquier técnica que practiques de respiración, con tal de que no sea muy activa, siempre va a ser beneficiosa para todos. Para todos. Este suspiro fisiológico también te ayudaría incluso para depresión, no solamente para estrés o ansiedad. Estás haciendo un reseteo del sistema. Justamente también porque estás poniendo en funcionamiento al máximo todo el sistema respiratorio. Claro, es que literalmente la respiración es una de las formas que tiene el cuerpo de obtener su energía, o sea, es como la alimentación. Es la forma. Claro. Es la forma, exacto. ¿no? Claro, ya después que tienes que recibir rayos del Rayos sol y del demás, sol, la vitaminas, alimentación. ¿no? Pero puedes vivir sin comida cerca de un mes, creo. Sin agua, máximo claro. 4 días. A ver, aguanta la respiración 5 minutos, 10 minutos. Claro. No puedes. Pero sí hay técnicas específicas para, digamos, activarte, eliminar neblina mental, cuando estás también ya con flojera, cuando has perdido concentración, cuando estás mucho tiempo en la computadora. Te da el mal del puerco después de comer. Por ejemplo. Que es bueno en realidad practicar la respiración una vez bien digerida la comida, ¿no? Es importante eso también. Claro. ¿En qué momentos del día deberíamos respirar? Yo suelo respirar tipo en las mañanas y en las noches. O sea, ¿te refieres conscientemente? Sí. Obvio, claro. ¿no? O sea, podrías todo el día. Alejandro. Todo el día, pero digamos, hay un Dan Brühl, que es uno de los pioneros de breathwork en Occidente. Él es un Navy SEAL, él ya debe tener sus 70 y tantos años, que es uno así de rulitos canosos, así, y él mencionaba que una buena forma de empezar a tener una práctica consistente debería ser la fórmula 2 veces 10, 5 veces 2. Es decir, 2 veces 10 minutos, 5 veces 2 minutos. Entonces podría ser en la mañana 10 minutos, en la noche 10 minutos y durante el día 5 veces 2 minutos. Pero, me encanta, qué fácil. Pero claro, finalmente estás haciendo cualquier cosa, a ver, paras 2 minutos. ¿No? Pero claro, en realidad, yo te diría que con tal que lo hagas todos los días, te des un espacio. Porque claro. yo creo que más allá de todos los beneficios de salud, de bienestar, que nos otorga la respiración a un nivel fisiológico. O sea, obviamente si nos sentimos bien de salud físicamente, emocionalmente, mentalmente, eso da paso también a otro tipo de exploración con la respiración, ¿no? Exacto. Que ya es entrar a otro nivel. Y antes de ir hacia la otra dimensión, que me encanta, ¿cómo llegaste tú a esta herramienta? O sea, en tu caso personal, ¿fue por explorar nuevos niveles de conciencia? ¿Fue por un tema de ansiedad? O sea, ¿cómo fue tu camino? O sea, ¿qué te llevó a esto? Claro, ¿cómo conectas y dices, con esa herramienta? Esta es la medicina que yo quiero esparcir en el mundo? Porque yo creo que la gente que tiene diferentes tipos de medicina es como lo que se llama el sanador herido, ¿no? Es como llegas a esa herramienta porque era la herramienta que tú necesitabas personalmente y luego obviamente la integras tanto que la puedes dar, ¿no? A ver, yo soy mucho siempre de explorar muchísimo, ¿no? Sobre todo lo que tiene que ver con niveles de conciencia, mi mente, mis emociones. Me gusta conocerme mucho a mí mismo, ¿no? Tener el mayor grado de conciencia cada vez.
yo me mudé a Estados Unidos el 2017, si mal no recuerdo, y había un pequeño templo que en realidad era de un cura gay casado, sería Satán para la Iglesia Católica, básicamente Claro. tenía su templo. Y durante la semana él recibía distintos facilitadores de distintas tradiciones, religiones, tradiciones, para que lo den, ¿no? Para que den una práctica específica. Entonces llegué a esta práctica de respiración holotrópica, ¿sí? Un poco en búsqueda. Antes simplemente me había, digamos, relacionado con la respiración a un nivel de fitness, a un nivel de más meditación, ¿no? Siéntate y respira para meditar, ¿no? El clásico. Y simplemente observas un poco tu respiración. Entonces, en esta búsqueda de exploración de muchas cosas, que claro, surgió primero de una ruptura, de un punto de quiebre en mi vida, porque usualmente cuando hay un punto de quiebre empiezas a encontrar cosas, ¿no? Igual cuando dicen que el maestro aparece cuando el alumno está listo, bueno, las cosas que tienes que pasar te llegan cuando estás listo. Cuando estás preparado. Entonces llegué a esta sesión de respiración que fue, pues, me abrió el cerebro y el corazón de una manera que nunca había experimentado en mi vida. ¿Qué sentiste? Claro, la O sea, respiración holotrópica. La respiración ¿a dónde te lleva? holotrópica Ajá. en realidad fue creada en los 70s por un psiquiatra checo, Stanislav Grof, junto con su esposa, que él había trabajado mucho con psicodélicos, ¿sí? Sabía Para- cositas, sabía cositas. Claro, para la sanación de traumas, en ese caso. Entonces él creó esta técnica de respiración holotrópica para llegar a ese mismo estado sin la necesidad de una sustancia ajena a tu cuerpo, ¿sí? Entonces es una técnica muy, muy potente que consta de respirar, hiperventilarte básicamente durante 2 horas, 3 horas, con la utilización de música obviamente dramática para también influir de cierta manera tus estados. Y obviamente entras, o sea, yo lo experimenté, o sea, tuve una experiencia mística, poderosísima, o sea, es como cuando hice por primera vez ayahuasca cuando tenía 17 años, o sea, el nivel De experiencia. de experiencia, de intensidad, de profundidad, de expansión de percepción fue tan o cuán más grande que, por ejemplo, cuando hice ayahuasca, ¿no? Claro, dijiste, Entonces ¿qué es dije, esto? ¿qué es esto? Como yo ¿no? con los hongos. Entonces, a Claro, partir de encuentras la respuesta. Claro, a partir de ahí, empecé a muy autodidácticamente al comienzo, ¿no? A jugar un poco con las distintas cosas y ya cuando llegó Autodrogándose. autodrogar, claro, con el oxígeno porque finalmente es un juego entre oxígeno, dióxido de carbono y los efectos que tiene en tu cuerpo, ¿no? Me Y lo ya cuando llegó imaginaba la como los pandemia, delfines cuando persiguen esas... Dice que persiguen los delfines. los delfines, unos- los pez Sí, globos, esos pues, peces le dan que se su drogan. tic para tener su hit, tener su hit. El Mau. Claro, sí, es verdad. Sí Es fui, verdad, sí o sea, fui. sí. Porque además al llegar a ese estado, ya empiezas a explorar otras cosas. Pues, ¿no? Claro. Y se trata de disolver en ese momento el ego, disolver un poco la identidad. Literal se Barreras, disuelve límites. con el aire. Disuelves. Claro, lo disuelves. Sí. Y bueno, ya cuando llegó la pandemia, empecé a certificarme de una manera un poco más académica, ¿no? Y ya empezar yo a encontrar también no solamente mi propio método, sino cómo puedo también ayudar a la gente, ¿no? Con esto. Entonces, claro, yo recuerdo mis primeras sesiones eran online y básicamente era un popurrí de distintas técnicas, ¿no? Y vamos a practicar esta, ahora practicamos esta, ahora es totalmente otra cosa, ¿no? Claro. Tú guías Pero así un es como viaje y además Mauricio es artista, entonces además es fotógrafo, entonces él está conectado con su arte y el viaje de respiración en todas sus sesiones o sea, él te guía a través de la música de una manera muy artística y te va diciendo cosas como que te guían en la meditación, pero igual, de una manera como súper profunda y súper artística que queda la interpretación de cada uno, ¿no? No es como tan, haz esto, sino Muy es fluida. como, piensa en esto y cuando te lo dice, la música acompaña lo que dice, entonces como que es como si hubieras diseñado como experiencia. tus sesiones, Sí, experiencias, claro. distintas experiencias. Sí, me toma ¿no? tiempo diseñar esas sesiones. Que esas sesiones son unas técnicas muy específicas, ¿no? Que, bueno, yo le llamo respiración expansiva, que al final es una mezcla de varias técnicas que yo también he ido aprendiendo
Pero si es una sesión, o sea, si respiramos así, como respiramos en esa sesión todos los días, no sería imposible. Claro, insostenible. Nos oxidaríamos por el oxígeno que respiramos. Ah, ¿Sí? O sea, podríamos entrar también a ese tema. claro. Pero Marchitados. claro, el de respiración expansiva sí es técnica muy activa junto con retención. Entonces, es un juego, obviamente, a un nivel ya fisiológico, de juego de hiperventilación, respirar más de lo que necesitamos, lo que hace que baje tu dióxido de carbono en la sangre. Es un juego de retención, de entrar en hipoxia, que es permitir que suba el CO2 por el otro lado, y empiezas también a segregar distintos neurotransmisores y hormonas en tu cuerpo, ¿no? Desde dopamina, serotonina, adrenalina, oxitocina. Pero esa es una sesión diseñada justamente para expandir conciencia y percepción de uno mismo y del mundo que rodea. Qué chévere. Mauri, Entonces, y dime. en ese sentido, claro, ¿no? Nos permite, digamos, la respiración acceder a nuevos niveles de conciencia que nos permiten ver más allá de lo evidente. Y acá creo que está la clave de la sanación del trauma, ¿no? Del tema del trabajo de sombra. O sea, cómo la respiración puede ser una herramienta que acompañe nuestro trabajo de sombra, que nos ayude. Te cuento un poco en mi caso. Yo siempre digo como que cuando me pasa algo que o me da mucho miedo, me genera demasiada ansiedad, como que me pongo a respirar y solo lo único que pienso es que tu respiración te sostenga. Si tu respiración te sostiene es como lo puedes con todo, ¿no? Como cuando te metes al hielo y estás respirando y solo te sostienes en tu respiración y lo puedes con todo. Como cuando estás, no sé, en un momento de situación extrema y respiras y ahí como que siento que literalmente la respiración te sostiene y lo puedes con todo. ¿Cómo te ayuda a ir más profundo? Porque obviamente estos procesos de ir profundo, o lo que yo le llamo visitar tus infiernos, no es algo tan bonito, pero el tener esta herramienta con la que te puedas anclar, creo que hace todo este camino más fácil, ¿no? Y hay algo que pasa con la respiración, complementando lo que dice Ale, porque lo he experimentado, pero además voy a decir algo que de repente parece como obvio o raro, pero los respiradores que yo conozco visten de negro. Yo conozco 4 respiradores. Uno me preparó para el hielo, otro es Mauricio, verán, y otros 2 acá en Perú. Y los 4 visten de negro. En sus sesiones de respiración normalmente visten de negro. Y yo siento que es porque, o sea, hay una conexión entre la respiración y el trabajo de sombra. Y personalmente me ha pasado. Cuando he tenido sesiones de respiraciones bien profundas, ¡pum!, me aparece una imagen y yo, uy, esta soy yo y eso no está tan chévere. ¿No? Entonces, es como, ¿qué conexión habrá o cómo la percibes tú, básicamente, ¿no? Y también primero habría, creo que definir qué es trabajo de sombra y qué es la sombra, ¿no? O sea, tomando en cuenta, o sea, yo mi propia exploración del shadow work lo he hecho desde la perspectiva de Carl Jung, ¿sí? Entonces, él un poco define la sombra como ese contenedor donde va todo emociones, pensamientos, traumas reprimidos y que se guardan en el inconsciente y que luego obviamente se manifiestan a veces de forma velada y sin que tú te des cuenta en tu día a día y que obviamente te autosabotea, haces proyecciones y demás, ¿no? Entonces es esa parte reprimida de tu psiqui y de tu personalidad que lo has ido reprimiendo con el paso del tiempo y porque, claro, no es aceptada ni por ti mismo, ni por los demás, ni por la sociedad y demás, y porque es difícil verlo, ¿no? Entonces el mismo Carl Jung decía, y esto que mencionas de descender a los infiernos, él tiene una metáfora bien bonita que era para que el árbol, tu árbol de vida, florezca hasta el cielo, las raíces tienen que estar bien instaladas en el infierno, ¿no? Sin entrar al paralelo de infierno y cielo cristiano, no tiene nada que ver, ¿no? Simplemente como niveles de conciencia. Sí, básicamente niveles de conciencia. Y el trabajo de sombra es un trabajo deliberado, ¿no? Tú invitas al ver tus sombras, tú invitas a tu propia sombra, ¿sí? Ven acá. Ven acá, vamos, y puede, pues, el proceso puede ser muy duro, puede tomar tiempo, puede que nunca acabe porque uno siempre va generando sombras. ¿Y qué tiene? O sea, ¿qué importa, no? Como que
hay un equilibrio, el yin y el yang, ¿no? La oscuridad y la luz conviven. Entonces, no es que, para mí por lo menos, no es que tengamos que deshacernos de nuestras sombras, sino es más integrarlas y decir, no sé, Conocerlas en primer lugar. conocerlas, ¿no? Preguntarle, Exacto. oye, Claro. y toda sombra es transmutable y toda sombra tiene como una utilidad para la luz. Entonces, si tú eres una persona que, no sé, algo que antes me pasaba, que era muy impulsiva, muy rabiosa, yo aprendí a amar mi rabia y ahora todavía la siento, pero no la expreso de la misma manera, porque esa misma rabia es como un coraje, pero no coraje de estar molesto. Si te das cuenta, la palabra coraje es estar Valentía. molesto, pero también es valentía. Claro. Y yo me he dado cuenta que, claro, muchas veces muchas personas calladas y yo soy la que me paro y digo, no, esto no lo vamos a seguir aguantando, esto pasa así y todos los otros, sí, sí. Ya, ese mismo coraje que me hace pararme era lo mismo que me hacía tener explosiones antes. Entonces, yo estoy ok con tener eso. Y si de vez en cuando voy a tener que explotar, bueno, soy un humano y espero que me pase una vez cada 10 años y no hacerle daño a nadie. Y a eso voy, ¿no? Voy prolongando cada vez ese tipo de reacciones. Pero yo estoy ya ok con mi rabia, entonces pongo ese ejemplo porque es el que obviamente más cercano tengo No, que es pero- de mí misma. Y es- Eso, Pero eso es trabajar tu sombra, ¿no? Es antes explotaba con todo el mundo y hacía daño. Estaba, no está bien, claramente. No es que estoy ok con mi sombra, entonces jódanse todos, no. Es que la No, sombra- la chambeo y la llevo para algo más chévere, ¿no? totalmente. Algo que a mí me parece súper interesante del trabajo de sombra es que a medida que la puedes abrazar, a medida que la puedes ir integrando, es que deja de condicionar tu vida y deja de limitar tu vida. Porque claro, hay demasiada sombra que por el hecho de que no estamos dispuestos a ver, y te pongo casos, por ejemplo, muy extremos, pero claro, hay gente que tiene mucha sombra y mucha represión con el tema sexual, ¿no? Entonces, a tal nivel que eso es lo que los lleva después, como no lo trabajan y no lo aceptan y no lo quieren ver y no lo quieren, digamos, ir a ver qué hay ahí, eso es lo que los lleva a violar a alguien, o eso es lo que los lleva a, ¿no? a tener, digamos, Claro, promiscuidad. ya, promiscuidad, claro. exacto, que hace daño, ¿no? Fuera A de- niveles que hacen daño a otros, porque claro, es como que como tú no aceptas eso, eso llega a ser algo tan fuerte que te controla y hace que no solo te hagas daño a ti, sino a otros, ¿no? Entonces, ¿cómo tú ves esto? ¿Cómo tú ves todo este trabajo de la mano del breathwork? Antes, o sea, antes de entrar estrictamente en cómo el breathwork y la respiración te puede ayudar en el trabajo de exploración de la sombra, hay otra cita de Carl Jung que me parece bien importante para este tema, ¿no? Que él dice, mientras no traigas a conciencia el inconsciente, este manejará tu vida y tú lo llamarás destino. ¿No? Entonces el trabajo de sombra es justamente traer del inconsciente al consciente, de traer de la oscuridad a la luz. Y jugando siempre con este paralelo, toda sombra es parte del reino de la luz. La luz es la que genera sombras. Sin luz no hay sombras, ¿sí? Entonces, traer esto para no traer, justamente para que no te condicione. Entonces, y esto que tú mencionas, por ejemplo, de tu rabia, ¿no? Es justamente poder activar, una vez que has integrado, entendido y abrazado tu sombra, activarlo cuando lo necesites. De una manera mucho más consciente, de una manera mucho más armoniosa y que no sea autodestructiva y destructiva para Claro, otros. sino que sea de utilidad, ¿no? Exacto. Y ahí está... O sea, por ejemplo, uno de los resultados de mis últimos trabajos de sombra, o sea, yo incluso le he dado un nombre, ¿no? Digamos, a mi sombra. Y que ¿Se puede lo saber activo- cómo se llama? No, es secreto. Es secreto. Permanecerá en la sombra. Sí, permanecerá en la sombra. Y yo la invoco, o sea, la activo para ciertos momentos, ¿no? Claro. Y la activaré, por ejemplo, ya poniendo un caso extremo, en los casos que tenga que yo ser violento, por ejemplo, ¿no? Si tengo que defender a alguien de una persona violenta, yo también tengo que hacerlo. Y hasta es Y más ese- poderoso ese- cuando lo activas tú. Y claro, y no es, Claro, no es mi amor. exacto, porque no es- te está dominando, Claro, tú no la es mi amor estás usando. propio, ¿no? Claro, es eso. No es, ay, el amor propio, el esto, que el otro. Obviamente sí, pero Claro. si la activo conscientemente, bueno, ahora, bueno. yo Se también cagaron. voy a ser violento. Exacto, pero de una manera justamente en los casos necesarios y para en este caso defender a alguien. o Son los defenderme seres de a mí mismo. oscuridad
que obran a favor de la luz. Es un poco eso, ¿no? Si entramos por ahí. Y dentro del proceso de sombra tienes, digamos, primero, querer trabajar con ello, ¿no? Tener la valentía de querer trabajar con ello. Segundo, y empiezan distintas técnicas, que puede ser algo muy sencillo desde journaling, ¿no? Hasta algo que se llama imaginación creativa. Y hay una parte muy importante en la integración de todo este trabajo de sombra, que es el observador silente, que es básicamente convertirte en el observador de tu ego, de tus pensamientos, de tus emociones. Y ahí es cuando entra la respiración, ¿no? Claro. La respiración, o sea, a veces la gente quiere y se sienta y un minuto diciendo esto no funciona y se va. Claro. Quieren que con La una hora de respiración- sesión sanar Exacto, todo la su respiración- transgeneracional. Eso. Y la Seis respiración generaciones. hace magia, pero Claro. dale un poquito de Pon tiempo. de tu ¿no? parte, Si, amigo. si Claro. nunca en tu vida lo has hecho, Permítele te vas a sentar a suceder. respirar, ya respira y tu mente va a estar... Y no puedes sanar la mente con la mente. Claro. No puedes apagar el fuego con fuego. Ujú. Sí, entonces tienes que empezar a utilizar otras técnicas. Y cuando empiezas a respirar y comienzas a hacerlo de una manera disciplinada y aplicar distintas técnicas, ¿qué es lo que también ocurre en una meditación profunda? Te conviertes en el observador. Dejas de ser tu cuerpo, dejas de ser tu nombre, dejas de ser tu identidad, dejas de ser tus emociones y Te puedes vas ir más allá. A una Trasciende. perspectiva. Y en eso, High. y en ese estado puedes permitir de que surja, porque en el Información. trabajo de sombras surge mensajes, símbolos, imágenes, lo que sea, que es un mensaje de tu inconsciente de, mira, y a veces te muestra a ti mismo, ¿no? Oye, a su madre, eso soy yo. Y a veces Y ahí duele, observas. ¿no? O No, de hecho va a doler. Es como que, a veces no siempre, de hecho. Es como que, Claro, claro, es inevitable. porque cuando la sombra está en el lugar de inconsciente, en tu inconsciente, tu propia sombra tú la criticas en el resto. Entonces, imagínate, tú dices, yo soy, en ese caso no es mi sombra, pero egoísta, ¿no? Como que, ay, esa persona, qué egoísta, que no sé qué, no sé, cuando ya el egoísmo está en una polaridad ya maleada, ya es como una sombra, ¿no? Entonces, y luego cuando haces este trabajo, te das cuenta que tú eres el egoísta. Entonces, eso que tanto te indigna en el mundo y dices, deberían haber menos personas egoístas, y te das cuenta, ¡ah! Yo soy así. Entonces, es como si te decepcionaras a ti mismo al inicio cuando sucede. Me parece que es natural que suceda. Es como, va a pasar cuando recién te encuentras con algo y cuando recién la conoces, pero luego sirven todas las técnicas que has mencionado para amistarte, ¿no? De alguna manera, y el dibujarla, el ponerle un nombre, el personificarla, hasta hace que sea más chiquita. No es una cosa etérea que está encima tuyo y te envuelve y una energía negra, sino ya tiene nombre, ya ahí está. Entonces ya, vamos a conversar. Ah, tú no sabes el tamaño que es mi sombra, olvídate. Es así, olvídate. Pero sí, yo creo que el trabajo de sombra y, por ejemplo, la respiración, finalmente el trabajo de sombra trata de ser que vayamos alcanzando cada vez ser más genuinos y auténticos. Y reconocernos las dos polaridades que tenemos y cómo Vulnerables utilizamos. entre todos. Nuestra ¿no? luz y nuestra oscuridad. Yo soy esto, sí. Oye, hiciste, sí. Y, Así soy a pero en veces. ese sentido también tu sombra es el que te puede ayudar a poner límites con las personas, por ejemplo. Buenazo, ¿no? claro. Sí. Todos tenemos sombras, pero tampoco no debemos permitir que la otra sombra de otra persona te envuelva, ¿no? Eso es también Claro. o sea, y eso es parte, creo, de llegar a ser también más auténticos. O sea, si vemos igual la raza humana, puede llegar a ser Hitler o puede llegar a ser Buda, Ujú. ¿no? Todos tenemos rasgos narcisistas, probablemente. Todos tenemos rasgos de manipulación, pero todos también tenemos esa chispa de alcanzar la divinidad y de hacer mucho supuesto. bien. Entonces, ese como esa parábola o ejemplo de a qué lobo alimentas, ¿no? Que hay dos Totalmente. lobos dentro, a cuál alimentas. Pero hay que ser consciente de que tenemos ese Y lobo. además, yo creo que también un poco este proceso de vida es como de ir trascendiendo ciertas cosas, ¿no? Es como, o sea, el trauma de hecho surge porque es algo que en algún momento lo usaste como una estrategia de supervivencia, lo usaste para sobrevivir determinada situación que viviste, que obviamente no era la mejor, pero te sirvió en un momento. Entonces creo que ahí llega un punto de tu vida en el que uno tiene que ya darse cuenta de, oye, esto que he usado toda mi vida, Ya no lo necesito. ya no lo necesito, ya no me suma, ya no me está llevando a nuevos niveles. Entonces, ¿para qué voy a perpetuar algo que ya no me sirve? Y pesa, ¿no? ya tú te das Ya cuenta que te está pesa. pesando la Exacto, mochila, ya. entonces ya fue.
Y Llevas una soltarlo, mochila. ¿no? Y eso es soltarlo. uno lo que dicen, lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. O sea, si tú puedes hacer esta chamba que requiere evidentemente mucha valentía, y creo que ahí está la clave en lo que has dicho de que la gente no da este primer paso por ese miedo, ¿no? O sea, yo siento que hay miedo a verse a uno mismo, que es natural y se comprende, porque obviamente no son procesos, no es todo luz y amor y paz, ¿no? Son procesos Sí. densos y procesos fuertes. Pero por eso vuelvo, ¿no? Siento que la respiración es algo que facilita el proceso, o sea, Sí. que te lo hace más llevadero. Totalmente, Sí. porque ahí, como tú mencionaste antes, también se trata de anclarte, ¿no? La respiración, primero, ante todo, recapitulando, puedes tomar control de cómo te sientes. Si tomas control de cómo te sientes, puedes tomar control de cómo piensas, ¿sí? Entonces, primero a ese nivel. Luego entender qué pasa a nivel celular, o sea, las trillones de células que nos componen. Entonces, ahí ya puedes, una vez que empiezas a practicar cada vez más, puedes utilizar la respiración para entrar a un estado que te permita dejar que aflore todo ese trabajo de sombra y también partes de ti que necesitas ver, pero también para conectar con frecuencias Más más elevadas. elevadas, emociones más elevadas. Buenazo, claro. Porque algo muy importante también en la respiración es que tú le puedes dar intención. La intención, el propósito es De muy todo poderoso. lo que hagas, claro. Claro, puedes tener una meditación simplemente donde dejas abrir la puerta y que llegue a ti cualquier tipo de mensaje, pero también puedes darle una intención específica. Hoy día voy a inhalar fuerza y compasión. Hoy día tengo este dolor, voy a inhalar sanación total. O sea, y voy a exhalar todo lo que ya no me sirve. Entonces, la intención que también le puedes dar a la respiración es muy importante. Entonces, es ir poco a poco, empezar a recuperar tu relación con tu respiración, que va a estar contigo hasta que te mueras, ¿no? Y darle un uso que te sea más beneficioso para que tú mejores y así puedas tener un impacto positivo en tu entorno, en tu familia y, si es posible, con todo el planeta, ¿no? Qué hermoso que o sea, que sea algo que realmente aporta a nuestra sanación, que realmente aporta a la sanación colectiva. O sea, si todos empezásemos a expandir mucho más estas prácticas y a compartirlas los unos con los otros, es como, realmente Y podemos sanar, sanar. es cool, ¿no? es el nuevo chibi. Oye, amiga, me sané de esto, te Sí. cuento. Y Y- ya, ¿qué me importa la vida del resto si estoy pensando en sanarme yo Porque misma? y qué lindo generar Súper esa chévere. profundidad con otros, de poder hablar de lo que realmente te está pasando y no, ¿cómo estás? Bien. ¿Qué tal todo? Bien, todo está Y bien, por está dentro perfecto. despedazándote, entonces como que Claro. tienes relaciones que son muy por encima, ¿no? Superficiales, ¿no? Es que Qué sí, rico. yo creo que Yo veo eso que- va con el nivel también de autoconocimiento personal que tienes de ti mismo. Claro. Y las ganas de querer. Y es normal que te Ir. dé un poquito de Ahí. miedo también antes, pero como siempre decimos, ¿miedo a qué? Eres tú mismo, no pasa nada. Y eso es importante, porque en el trabajo de sombra, y en todo caso, no hay que ver a la sombra como algo negativo, los traumas como algo negativo, sino como una potencialidad que aún no has utilizado. Y Todo que el arte, digamos, Es puede decir transmutación, genuino, sí. todas las creaciones y demás, Sí. usualmente vienen de tu sombra, Por vienen del supuesto. inconsciente, ¿no? Entonces, es una manifestación de tu sombra. Claro, incluso esto, ¿no? O sea, si nosotros hacemos esto es porque en algún momento nos ha servido. hemos porque en estado del algún otro momento hemos lado, estado ahí. exactamente. Claro. Claro, sí, yo creo que No es que uno nació y, ay, ya Sanado. me siento bien, voy a compartir que me siento bien. No. Sí, voy a no. compartir la Sí. luz. Hubo un No, camino, gente. ¿no? sí, sí. Claro. Ya Y- sería para, yo hay- creo que para otro podcast, y es hablar del positivismo Sí, tóxico, sí. es hablar de esta idea de que solamente se sana una vez y por el resto de tu vida ya no tienes que Y, hacer nada y además, Ah, no. yo siento que las visitas a los infiernos te dan grandes regalos. O sea, siento que cada vez que tú bajas al infierno, cada vez que a mí me ha tocado transitar infiernos densos, siempre he salido del otro lado con un nuevo nivel de poder. Es con la un mujer nuevo- en la que me voy a convertir Literal, después o de sea, esto. sí, es como que siento que llego al infierno, ya es para mí un proceso muy rápido, o sea, me dura media hora la visita del infierno, pero su media hora de, ¿no? Pero es ir, saco como, es como si viera un tesoro que hay ahí para La mí y profundidad. saco ese tesoro y cuando salgo del otro lado es como, me siento
imparable, me siento increíble, me siento imparable. Y al final, finalmente de esto se Ahorita no trata tienen todo. ni idea de las frases que estamos citando porque no escuchas reggaetón. No. Podría hacer todo un podcast de por qué el reggaetón, pero en fin. Entonces, No lo escuchen, no lo escuchen. Y al final, o sea, chicas, igual todas estas prácticas, todo este conocimiento es para sentirse y hacer mejor, ¿no? Amén. Aprender a ver la vida de otra manera, aprender a ver a otros de otra manera, y ya dependerá también de cómo tú disfrutas la vida, ¿no? Pero se trata de Pruébalo, de ir yo digo, profundo. ¿no? Claro, Quiero cerrar contando una experiencia. eso, ¿no? O sea, pruébalo y ya está. Y ya está. Un amigo me decía algo tan sencillo. No puedo ir al gimnasio. Es algo que normalmente me gusta, pero no puedo sostener ir al gimnasio. Estoy hace 5 meses que empiezo, voy 2 semanas, luego dejo de ir un mes. Luego empiezo, voy 2 semanas, luego dejo de ir un mes. Él no hace nada de esto, absolutamente nada de esto. Y yo, vamos a una sesión de respiración. Te va a gustar, te va a encantar. Ya, solo voy a ir esta vez. Y ya es como que es bien chévere, entonces ya si vas, se entrega, ¿no? Ujú. Fuimos el año pasado. Fuimos, hizo su sesión de respiración, bonita, espectacular. Dijo, ah, qué chévere, me siento puta relajado, como, creo que no me había sentido así, ¿no? Ya, listo. El incrédulo, ¿no? ¿Sabes qué hizo el lunes? Se fue al gimnasio y no lo dejó 2 semanas, 2 meses. Y de ahí continuó con su rutina como la tenía antes. Y yo le digo, oye, ¿no ves una relación entre liberar energía y que te permite hacer las cosas que te Sostener. hacen bien? Y le digo, qué coincidencia que lo estás Justito, No, justito. justito lo estás intentando hacer un montón de tiempo y justo cuando respiras ya lo puedes sostener. Y él, bueno, puede ser que sí, puede ser que no. Ya, maldita sea, ya, si no quiere también. No, pero ya, o sea, fue, verdad, creo que lo notó, ¿no? Claro. De ahí a que lo quieras seguir haciendo, como tú dices, ya depende tú cómo disfrutes la vida, pero lo Sí. pruebas y sabes que existe y sabes que suma. Y el tema con la respiración es igual que la gasolina con el carro, ¿no? Uf, exactamente. O sea, la respiración consciente, me refiero. Claro. O sea, Me encanta eso. puedes ir a una sesión, te sientes Escucha, así, prima, espectacular. auspícianos. Y luego pues pasa una semana, ¿qué pasó, no? Y nada, pues tienes que seguir haciéndolo, tienes que volver llenando. Hay que seguir, claro. Llenando. Y claro, la gente dice, ah, qué difícil establecer una rutina. Y ahí hay un libro que se llama Hábitos Atómicos. No sé si lo Claro. han leído. Entonces, Sí. por ejemplo, para empezar a establecer nuevos hábitos, no se trata de qué hábitos puedo hacer, sino que es un cambio de identidad. Totalmente. A partir de hoy, soy la persona alguien que tiene una sostiene, soy el que soy va a alguien que va al entrenar. gimnasio todos los días, soy alguien muy saludable y que le encanta ir al gimnasio. Sí. Soy Soy. no fumador. Soy, Claro. no es voy a, no. Claro. Voy, porque Voy a intentar, todo voy a eso está tratar. los afuera. hábitos, Ujú. o sea, Sí. establecer un nuevo hábito, si es que no te la crees, es bien complicado. Sí, claro. Mauri, y bueno, para cerrar este episodio, queremos hacerte una pregunta que le pensamos hacer a todos nuestros invitados. Ajá. Y es, A Deepak Chopra, cuando venga, le vamos a Por por preguntar. favor. supuesto, por supuesto. Oye, cierto, viene. Hay que invitarlo. Y queremos saber, ¿qué es para ti vivir una vida en high? ¿Qué es para ti, cómo vives tu vida en high? Yo diría no dejar de explorar tu propia conciencia, no dejar de explorarte a ti mismo para mejorar como persona, para acercarte a esa potencialidad que tenemos como seres humanos de creadores y transformadores y manifestadores de realidad. Entonces yo creo que es no dejar de ir para arriba en ese sentido, porque si uno mejora, vas a tener mucho más impacto alrededor de ti. Y eso se trata. O sea, alcanzar un estado de tranquilidad y de dicha en ese sentido. Llegar a tal punto de autoconocimiento contigo mismo de que puedas alcanzar un nuevo nivel de potencialidad cada vez más, porque la búsqueda y el camino nunca acaba, bueno, hasta que te mueras. Y si ya crees en otras vidas, bueno. La siguiente sí. Entonces yo que te creo vuelvas que ballena. es eso, tener una vida en high, ¿no? Gracias, Básicamente. Mauri. Muy alineadas. Vamos. Gracias, Mauri, por haber compartido todo esto. Sabemos que 1 hora queda súper corta para todo lo que sabes, pero creo que ha sido de mucha ayuda para muchas personas que pueden querer estar empezando en este tipo de prácticas y en este camino. Y
nada, les dejamos abajo. ¿Tienes alguna meditación, algún regalito, algo que les podamos Les dejar? podría, ¿Algo? sí, les podría Aquí dejar para dejarlo en la una... descripción. ¿Cómo lo necesitan? ¿En Drive? Mauricio, estamos pro, como tú lo tengas, un link. Sí, les puedo enviar una pequeña práctica de respiración o dos que pueden empezar a implementar, muy cortita para que no se Claro. asusten. Sí. Máximo sería 5 minutos, con dos prácticas, una que es una respiración coherente y otra que es exhalación prolongada, para que lo puedan utilizar en su día a día y poco a poco vayan entrando poco. Así. Y siempre hay que aprovechar toda la tecnología. Ahora, lo nuevo, ¿no? No tenemos que hacer el recontra old school y sentarte a respirar y meditar sin nada de música, solo en el frío. Si lo quieres hacer así, Punta genial, en la ¿no? En el montaña. arquetipo de guerrero, genial. Pero también puedes poner música que te guste, que no sea reggaetón. Colocar un ambiente agradable, ¿no? Y entrar ahí. O sea, no tiene que ser tan incómodo. Claro. O sea, siéntate en la forma que más te Hacer guste, en desde la el más gozo, cómoda que por estés. supuesto. Échate, haz lo que quieras. Y poco a poco vas a ir encontrando nuevas formas de realizarlo, ¿no? Eso. Me y ya encanta. les dejo. Ya, Gracias, No, chicas, Mauri, muchas gracias por haberme amamos. invitado. Si podríamos hablar largo y tendido. habrá parte 2 entonces. Genial. Y se la vienen felicito, cositas, y la se vienen felicito. cositas se junto a vienen cositas Mauri. con Mauri. Sí, sí, es verdad. Y la felicito muchísimo por este programa que están haciendo. Gracias, Gracias, Mauri. Mauri. We love you.